días y bienvenidos a su programa favorito de información CNN. Mi nombre es Brittany Solares. El peso mexicano se posiciona como la moneda más apreciada del año, conservando su valor frente al dólar. En otras noticias, el presidente Andrés Manuel López Obrador en sus noticias matutinas dio a conocer que el próximo 15 de abril del presente año se estarán haciendo los depósitos de las becas Jóvenes Escribiendo el Futuro. Y lo que todos estábamos esperando, las noticias del día. El sismo que sacudió al sureste de la nación con una magnitud de 8.5 produjo grandes daños. Vámonos con el reportero Luis Gerardo Sánchez Fernández, que se encuentra en una de las zonas afectadas. Muy buenas tardes, les saluda su reportero favorito Luis Gerardo Sánchez Fernández. Nos encontramos en la Universidad Popular de La Chontalpa, en la zona de los plantíos de Ingeniería en Agronomía, ya que por el presente temblor que tuvimos el día de ayer, tuvimos varias afecciones aquí en esta zona. Tenemos al encargado de... Hola, muy buenas tardes, les saludo a su reportero favorito Luis Gerardo Sánchez Fernández. Nos encontramos en la Universidad Popular de La Chontalpa, en la sección de los cultivos de Ingeniería en Agronomía. El día de hoy nos acompaña el caballero y encargado de la zona de los plantíos. El caballero, ¿me podría proporcionar su nombre? Roberto. Ok, el día de hoy nos encontramos con el ingeniero Roberto. Disculpe, ingeniero Roberto, ¿qué afecciones tuvimos el día de hoy, el día del presente temblor en esta zona? No, pues el curso del agua en los plantíos se desvió un poco. Y como evidentemente es, pues usted supone... ¿Dónde se encontraba usted a la hora de los hechos, del aterrador hecho? Yo estaba aquí montando guardia. Ok, caballero, ¿nos podría indicar si tuvo algún detalle físico en cuestiones de la construcción o de lo... Ahí los cortamos. Ingeniero Roberto, ¿nos podría mostrar o decir cuáles fueron una de las afecciones que tuvo en esta zona el temblor? Claro, los daños materiales los podemos ver aquí. Se cayó una parte del invernadero, el techado, y algunas plantas resultaron afectadas. Aquí en esta zona hubo algún afectado, alguna persona que tuvo algún accidente respecto al temblor. No, gracias a Dios no, solamente yo que estaba montando guardia. Ok, usted era el único que se encontraba en esta zona. Sí, gracias a Dios. Bueno, le agradecemos mucho su tiempo. Gracias. Ya. Una vez más nos encontramos en otra zona donde también hubieron consecuencias por el temblor. Nos encontramos con la joven Victoria. Disculpe, joven Victoria, ¿nos podría proporcionar la información de cerca de dónde se encontraba usted a la hora de los hechos? Estaba en mi casa cocinando cuando me empecé a sentir un poco desequilibrada. Ok, disculpe, ¿tuvo algunos daños su propiedad? Gracias a Dios no, pero he visto que varias casas sufrieron daños. Pone pausa. Sí. Para entender mejor acerca del sismo, vamos a ver el análisis del sismólogo Diego Alberto. Buenas tardes, soy experto en sismos del Comité Nacional de Sismos y Tectónica de Placas. Aquí podemos ver en rojo el epicentro, que fue en una localidad de Chiapas llamado Tuxtepec. Aquí a su sureste se dio el hipocentro del mismo a una profundidad de 12 kilómetros por debajo de la superficie terrestre. El epicentro fue al sureste de esa localidad y es donde se registraron los más grandes desastres producidos por el movimiento telúrico.
Se esperan réplicas en sus alrededores, como en ciudades de Chiapas, San Juan y otra vez Tuxtepec. Terroríficas escenas, pues. Vámonos a unos cortes comerciales. Shadow es performance. Performance para guardar las distancias. Performance para llegar lejos. Tan lejos como ha llegado Chrysler con la creación del Shadow. Shadow es performance. Calidad que es valor Chrysler. ¡Hey, hey! ¡Cuidado que raspa! Mi piel solo la pintan colores Norma que tienen punta gruesa. ¡Ah! ¡Qué bien se siente! ¡Pinta, niño, pinta! Píntalo como quieras. Píntalo con colores Norma, los de punta gruesa. Norma, tu calidad. Rated M for mature. Yo quiero Taco Bell. Nos encontramos con el invitado especial, el ingeniero geólogo Raúl, docente de la Universidad Popular de la Chontalpa. Le vamos a hacer unas pequeñas preguntas como de cómo se originan los sismos. Bueno, el origen de los sismos principalmente es por el movimiento de las placas tectónicas. Cada placa, cuando se desplaza de un lugar a otro, genera un rompimiento en el interior de esas placas y ese rompimiento es lo que genera el sismo de diferente intensidad. Puede ser muy cercana al continente o a la Tierra, como puede ser un poquito profunda de unos, que será 2 kilómetros, 3 kilómetros de profundidad. Pero eso depende de la placa tectónica que corresponda y el área donde se encuentre, para que nos genere ya sea un sismo muy fuerte o pequeño. ¿Cómo podría afectar un sismo a la sociedad en general? Eso depende de la intensidad del sismo. Un rompimiento de la corteza terrestre a través de las placas de intensidad 2.5 en la escala de Richter, pues es un movimiento muy pequeño. Pero si se tiene un rompimiento de las rocas a una profundidad no muy profunda, es decir, unos 2 kilómetros o 1 kilómetro de profundidad, y con una intensidad de arriba de 6, 7, 8 inclusive, sí repercute muy fuerte en el deterioro de las estructuras físicas que haya, como los que acaban de pasar ¿qué fue? En Palestina, creo, en la parte europea, creo que es, donde fue el sismo más fuerte, de 7.5, que hubo mucha caída o muchos edificios caídos.
Eso es lo que repercute grandemente en un edificio bien o mal construido. La mayoría de las obras que se han caído es por su mala construcción. Hay diferentes tipos de sismos y cuáles son. Bueno, la diferencia entre los sismos está en su magnitud. Es decir, de una magnitud 2, 3, 4, hasta 7 u 8 que ha habido en los últimos, es la intensidad de Richter. Esos son los tipos de sismos únicamente, de magnitud del 1 al 8 o 9 puede ser ya muy fuerte. Lo que se menciona a veces es de que creen que si su movimiento es trepidatorio, oscilatorio y todo eso, ahí causa confusión. Los sismos se dividen por su intensidad de desplazamiento de las ondas en el subsuelo o en la corteza terrestre. Hay una onda S y una onda P y una onda Rayleigh. Es decir, una de esas ondas llega primerito o avanza primero y detrás de esa onda va la otra. Entonces, al percibir el movimiento en los edificios, por eso se siente que primero es de una manera, es decir, su movimiento es oscilatorio o trepidatorio, como le llaman, pero en realidad es un solo movimiento con diferente tipo de ondas. Eso es la clasificación. ¿Cómo considera su formación en el Instituto Politécnico Nacional? Bueno, ahí estudié la carrera de ingeniero geólogo. En mi época, tengo aproximadamente 40 años de haber egresado de la carrera. Después de que estudié la licenciatura, estudié la maestría en geología del petróleo. Pero hace 40 años que estudié, las únicas dos universidades que había con la carrera de ingeniero geólogo eran la UNAM y el Politécnico. Iniciaba en el norte en algunas zonas de ingeniería geológica minera, pero particularmente las más predominantes eran Poli y la UNAM. Entonces ahí nuestro desarrollo fue junto con todo el avance tecnológico que hay del área de geociencias. Ese tipo de investigaciones era lo que se hacía inicialmente, ¿no? La geología lo tomaron en cuenta en base a toda la problemática que han tenido para encontrar los yacimientos que quieran buscar. Puede ser petróleo, puede ser mineralogía o agua, cualquiera de los tres. ¿Nos podría brindar información sobre la diferencia entre la escala de Richter y la escala de Mercalli? Sí, en la escala de Mercalli es de acuerdo al grado de destrucción de las construcciones, las casas. Entre más casas caigan, el grado es muy fuerte. Y en la escala de Richter es de acuerdo a la intensidad de las ondas, como se desplazan. Y lógicamente al desplazarse esas ondas, pues causan deterioro, pero depende de la construcción. Entonces, la Mercalli por el tipo de caída de obras civiles que hay y la Richter por la intensidad de las ondas. Agradecemos su tiempo por brindarnos esta información. No sé si quiere agregar un poco su punto de vista. Sí, hace un momento que me preguntaron sobre la intensidad de los sismos, se me pasó comentarles que antiguamente, incluso desde que yo estudié, la intensidad de los sismos se medía a través de los sismógrafos, unos aparatos muy grandes con una especie de puntillas que van pintando en un papel muy largo. Sale graficado como si fuera un radiograma o algo así le llaman para el corazón. Igual esa misma dibujo que lleva el radiograma. ¿Es como un electrocardiograma? Así es.
muy parecido. Y les decía, originalmente eso eran aparatos, son aparatos grandes llamados sismógrafos. Y poco a poco evolucionaron. Ya actualmente es el mismo principio del sismograma antiguo, grabado en papel, nada más que ahora es a manera tecnológica. Es decir, tiene ya automatizado a un sistema de cómputo donde se grafica y se da a la pantalla. Eso es lo más actualizado. Y que tiene que tener estaciones sismográficas o sismológicas en todo el país para poder tener un buen reporte. Con 3 puntos de reporte en el sismo se puede llegar a un análisis exacto de su intensidad y profundidad. Eso es lo que quería agregar. Ok, profesor, muchas gracias. Esto es todo por hoy, amigos. Nos vemos en la siguiente sesión de sus noticias favoritas CNN.